Mi comentario del día 27 de octubre del 2024 es referente a la disparidad de sueldos que las clases doradas del gobierno de Morena se están obteniendo por parte de los secretarios de Estado, del secretario de la Defensa Nacional, de la Corcholata, de los ministros de la Corte y de los obreros, jornaleros, etcétera. Y hay un mundo de diferencia que contradice la política de que por el bien de México primero los pobres y que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que no pasa de ser, en mi concepto, demagogia, populismo y una verdadera falacia y farsa de los gobernantes en turno, en especial de estos últimos, del narcopresidente y de la Corcholata, que apenas inicia el gobierno, en el cual resultó triunfadora por una elección de Estado, y no pasa de ser pues una presidente espuria, porque además existió colusión o contubernio con la delincuencia organizada que hereda la Corcholata de parte del narcopresidente. Y me resulta, además de que es una burla al pueblo de México, las expresiones de la Corcholata, que gobierna para el pueblo y por el pueblo, y otra serie de estupideces y palabrerías vanas, huecas, que anuncie que en los términos del artículo 127 de la Constitución Federal, nadie va a poder ganar más que el presidente de la República en el presupuesto de 2025, que va a ser aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados. Actualmente el presidente de la República gana 186,093 pesos mensuales, que se me hace una verdadera exageración, puesto que no devengan su sueldo, no trabajan, le hacen al vivo de que están trabajando por el bien de México y están trabajando por el bien de ellos y de su familia. Y en el caso de un secretario de Estado, gana 205,000 pesos mensuales. Un secretario de la Defensa Nacional, 171,400 pesos. Un ministro de la Corte, 297,000 pesos. Y cuando el salario mínimo actualmente es de 248,93 pesos diarios o 7,400 mensuales, va a hacerse un incremento, según la Corcholata, de un 12% sobre el salario mínimo. Se estaría hablando de 278,88, que equivale mensualmente a 8,300 pesos. Si no mal me equivoco, mal recuerdo. Y ello pues es una burla, una broma de que México da bienestar a los más pobres. Pero para estar en contexto, me permito exhibir una declaración de los incrementos de los salarios mínimos para el año 2025 y de la propuesta en el presupuesto de egresos de la Corte para el año que va a iniciar en 2025, en donde se habla de un presupuesto de 5,900 y tantos pesos, así.
En sesión privada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto de presupuesto de egresos para 2025. Contempla la reducción salarial de 330 altos funcionarios, incluidos los 11 ministros. La Suprema Corte solicitará al Congreso un presupuesto de 5.922 millones de pesos. Representa una disminución en términos reales de 1.4% con relación a la inflación al cierre de 2024, estimada por el Banco de México. En 2025, por primera vez, los ministros de la Suprema Corte reducirán sus remuneraciones a lo establecido en la Constitución. No podrán ganar más que la presidenta de México, derivado esto de la reforma al Poder Judicial de la Federación que entró en vigor el 16 de septiembre pasado. Ahora, el incremento al salario mínimo se va a proponer en el presupuesto de egresos de un 12%. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Actualmente son 248.93 pesos diarios, que equivalen aproximadamente 7.400, algo así, mensuales, que no ajusta desde luego para llevar una vida digna y decorosa. Y con el 12% que va a ser de 1,000 pesos el incremento, pues va a subir a 8,000 y tantos pesos mensuales, que no ajusta y que va a equivaler a 278 pesos, 88 diarios. Y no va acorde con el artículo 123 de la Constitución Federal, en el sentido de que toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil. Es decir, que un salario mínimo debe ser suficiente para llevar una vida decorosa y poder mantener a una familia, además de derechos sociales como son los establecidos en el artículo 4 de la Constitución Federal, de tener una vivienda digna y decorosa. Y desde luego que el Estado sea generador de empleos. Y es así pues que me lleva esta disparidad de sueldos, que es una burla y una broma que está haciendo el gobierno al pueblo de México, de que lucha por los más pobres, para examinar y reflexionar que todas esas mentiras, no solamente de la corcholata, del narcopresidente, de Calderón, de Peña, de Cedillo y todos los corruptos de antes, pues fueron un ataque a la dignidad de los mexicanos, puesto que el artículo 1 de la Constitución Federal establece que está prohibida la discriminación por concepto de edad, sexo, estado civil, condición social, discapacidad, género, ideología o religión o preferencias sexuales o cualquier otra discriminación que vaya o atente contra la dignidad humana. Y en el caso que estoy exponiendo, pues esa distancia tan grande de los sueldos que recibe el presidente, actualmente la corcholata, en este año nomás, 2024, de 186,000 pesos, pues es una verdadera, un verdadero agravio al pueblo de México. Y el hecho de que la corcholata ocupe un cargo de primerísima importancia y orden
Eso no significa que está exenta de respetar el artículo primero de la Constitución Federal. Yo considero que la corcholata, lejos de andar haciendo populismo de que va a incrementar el salario mínimo en el 2025 en un 12%, debería de buscar la forma de dar justicia social a los más pobres, como es su lema de campaña, y que lo fue del narcopresidente, y que primero los pobres y que los indígenas, y que hay que pedir a España que pida respeto, perdón por los abusos en la conquista, y que la corcholata, sin ser mexicana, con el derecho de sangre o jus sanguinis, estén distrayendo la atención de esas estupideces, en lugar de buscar la forma de que los salarios mínimos sean suficientes y que no estén tan abajo de lo que ganan estos personajes. Yo considero que un salario mínimo debería de ser, para vivir holgadamente, de cuando menos 15,000 pesos de un obrero, un jornalero, y no se diga de un profesionista del Seguro Social que gana aproximadamente 16,000 pesos mensuales, y en este caso los sueldos serían de 50 a 60,000 pesos mensuales, y así sucesivamente deberían incrementarse los sueldos en donde no hubiera tanta disparidad de lo que ganan los secretarios de Estado, el secretario de la Defensa, los ministros de la Corte y la misma corcholata, porque ello no es más que discriminación. Y nadie que yo sepa ha tocado este punto de que el gobierno se burla de los pobres, se burla del pueblo de México, se burla de sus mismos empleados del ISSSTE, del IMSS, de los diferentes organismos autónomos del gobierno, con sueldos totalmente inferiores, pero grandísimo más inferiores que los que gana el presidente de la República. Y en consecuencia, pues yo pido al pueblo de México que exija a la corcholata que no sea tan demagoga y populista, y que si realmente es sincera y tiene respeto a los derechos humanos, que en el presupuesto de egresos del 2025 proponga un salario de suficiente o de dignidad para los obreros y jornaleros, de no menos de 15,000 pesos mensuales, o 20,000 pudiera ser, y de los profesionistas, médicos, etcétera, de 50,000 para arriba, y que se me hace demasiado poco, y que ella, para predicar con el ejemplo, que se baje el sueldo a 100,000 pesos, y que el resto de los ministros, secretarios de Estado, secretarios de la Defensa, se lo rebajen a 80,000 pesos, para estar a tono con los derechos humanos que consagra el artículo primero de la Constitución Federal. De lo contrario, el presupuesto de egresos del 2025, a petición de la señora corcholata, no va a pasar de ser una burla más a los derechos sociales y los derechos de bienestar y de felicidad que deben de otorgarse al pueblo de México,
con salarios dignos, remuneradores y que no sean discriminatorios como actualmente lo son. Muchas gracias.